la información lo defines con tus comentarios y tus propuestas. Porque eres parte de aquí, nosotros te incluimos en ellos. Notus Política. Mi nombre es Esaú González. Aquí las sugerencias las pones tú. Porque eres parte de aquí, Notus Política. El análisis de la información marca el rumbo de lo que quieres saber. Mi nombre es Sara Garibaldi. Porque eres parte de aquí, Periódico Notus. Bienvenidos a un programa más de Notus Salud. Recuerden que este es un programa que está enfocado prácticamente a lo que es la prevención de enfermedades más frecuentes de la población. Y pues el día de hoy no es una excepción, tenemos un tema pues por demás interesante y que además pues ha causado cierta preocupación a nivel mundial, pero más sobre todo en el estado y aquí en la localidad, como es el tema del suicidio. Hemos invitado a un experto en este tema, el cual es el psicólogo Martín Antonio Rodríguez Juárez. Él hizo su carrera en la Escuela de Psicología en León, de la Universidad de Guanajuato, y aparte hizo un diplomado en psicoterapia de grupo y a nivel de pareja. Bienvenido, Martín. Aparte, un gran amigo, y me da mucho gusto que hayas aceptado estar con nosotros en este programa. No, gracias a ustedes por invitarme. Muy bien. Bueno, pues vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Pues bueno, ¿qué se entiende por suicidio? ¿Qué es el suicidio? Bueno, el suicidio es una autoagresión desde el punto de vista psicológico, en el cual la persona atenta contra su vida y obviamente pues tiene éxito entonces en esto. Tiene que ver también con cuestiones emocionales muy profundas. Uno de los mitos más frecuentes o de los comentarios más frecuentes que se hacen al respecto tienen que ver con que si la persona que llega a suicidarse o es muy valiente para quitarse la vida en contra de los instintos naturales, o es muy cobarde porque no se enfrenta entonces a la problemática que significa vivir. Y en términos psicológicos diríamos que no es ni una cosa ni otra, no tiene que ver con una cuestión de valentía, no tiene que ver con una cuestión de cobardía, más bien tiene que ver con un profundo enojo que la persona tiene contra sí misma. Y el enojo es tal y es tan insoportable, la necesidad de castigo es tan grande, que el castigo máximo en un momento dado es atentar contra la propia vida. Eso sería el suicidio. Eso es. Aunque bueno, esto ha tenido varios enfoques, ¿no? De acuerdo también a la cultura, se puede decir, Sí, ¿no? claro. Porque habrá culturas a lo mejor de tipo religioso, donde a lo mejor es un pecado, ¿no? Y otras donde a lo mejor pues a lo mejor puede considerarse como, no sé, un castigo o algo por el estilo, ¿no? Sí. ¿Verdad? ¿Y qué nos puedes hablar acerca, por ejemplo, de la frecuencia? Porque te decíamos al inicio que aquí en el estado hubo una preocupación el año pasado porque un gran índice ocurrió en el estado de Guanajuato y sobre todo aquí en esta ciudad de Irapuato. ¿Qué nos puedes comentar de esta frecuencia? Bueno, hasta el 2011 aproximadamente, Guanajuato como estado ocupaba el 5º lugar de suicidios. El primer lugar lo tiene el Estado de México, la Ciudad de México y Jalisco. Y bueno, después inmediatamente seríamos entonces nosotros los guanajuatenses. Sin embargo, el año pasado precisamente esto se elevó a tal grado que el estado de Guanajuato llegó a ocupar el 3er lugar nacional, lo cual obviamente es una seria llamada de atención, porque vamos, si hacemos una comparación contra el estado de Jalisco o el estado de México, que tienen mayor número de habitantes, bueno, nuestro porcentaje es muy alto. Y esto es lo que llevó a que la preocupación de las autoridades estatales se acentuara y pusieran especial énfasis en esta problemática. ¿Cuáles serían los factores que llevaran a una persona
a suicidarse. Podrías decirnos, no sé, a lo mejor cuestiones de falta de trabajo, en cuestiones económicas, a lo mejor algún trastorno psicológico, no sé. ¿Qué nos puedes comentar tú acerca de esto? Aquí tendríamos que hacer una separación en dos sentidos. Hay factores, por decirlo así, fisiológicos, que ya tendrían que ver con enfermedades, que de alguna manera sí se pueden tomar en cuenta como antecedentes para que la persona opte por el suicidio. Y la otra cuestión tiene que ver con factores emocionales. A mí me gustaría hacer más énfasis ahorita en los factores emocionales y que tienen que ver mucho con la forma de la educación que tenemos actualmente y las expectativas de vida que tenemos también en la actualidad. La verdad es que es muy paradójico lo que está sucediendo. Actualmente, en esta época que nos ha tocado vivir, vivimos una vida de máximo confort. Ya no tenemos que preocuparnos mucho por casi nada realmente. No sé, por comentar algo sencillo, hace algunos años, cuando yo era pequeño, si yo quería, por ejemplo, mangos, mi mamá me decía, espérate a que sea verano porque ahorita no hay mangos. Yo a lo mejor no entendía muy bien por qué, pero bueno, me tenía que esperar y pues hasta que no hubiera mangos, incluso cuando comenzaban a salir los primeros, no, esos todavía no están buenos, te tienes que esperar hasta que estén bien. Actualmente podemos comer cualquier fruta, en cualquier temporada, de cualquier parte del mundo. Es impresionante, y con esto quiero ejemplificar que ya no tenemos que esperar, ya no tenemos que esforzarnos, ya no tenemos que hacer casi nada. No sé, para las personas que ya tenemos más de 30, 40 años, recordaríamos que, no sé, por decir algo, la televisión, ¿eran cuántos canales de televisión? 2 canales de televisión, 3 canales de televisión, y los veíamos de 4 de la tarde a lo mejor a 9, 10 de la noche y se acababa la tele. Las actuales generaciones tienen ¿cuántos canales? 100 canales, a lo mejor más, las 24 horas del día, donde pueden ver lo que ellos quieran. Y más adelante citaríamos ahora el internet, que también es una fuente en la que tenemos entonces información, entretenimiento, contactos sociales, las 24 horas del tiempo total. Y esto ha ocasionado que la gente en general ya no seamos tan tolerantes a muchas cosas. Y al no ser tan tolerantes ya no sabemos tanto sufrir. Ya no sabemos retenernos en muchas cosas. Necesitamos gratificación inmediata en el momento. Esto ha afectado mucho la forma en que las familias se manejan, la sociedad nos manejamos, porque constantemente queremos satisfacción inmediata. Y nuestros índices de tolerancia a la frustración han bajado tanto que la gente ya no sabe sufrir, ya no sabe postergarse para entonces recibir un beneficio mayor. Y esto tiene que ver mucho con esta cuestión del suicidio, porque la gente, cuando se enfrenta a frustraciones relativamente sencillas, las nuevas generaciones las viven como catastróficas, no la viven como, bueno, me tengo que esperar tantito, es, ¿por qué no tengo lo que yo quiero cuando yo lo necesito? Y entonces la gente comienza a sufrir, pero además sufre en serio. Aquí tendríamos que agregar otro factor que es muy interesante, que es el de las famosas necesidades falsas. En psicología entendemos necesidades falsas a cuestiones, literalmente como dice la palabra, que nosotros creemos que son necesidades, pero que la verdad no son necesidades, pero que de alguna manera nos hemos acostumbrado a verlas como tal. Voy a poner un ejemplo que es muy común. Para que en la actualidad digamos que una cocina de cualquier casa sea una cocina completa, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos que tenga horno de microondas. Y obviamente cuando las personas van a comprar un horno de microondas, entonces se compra el horno de microondas, pues el mejor. El que, no sé, el que tenga plato giratorio, el que dore, el que tenga máxima capacidad y obviamente que tenga botón de palomitas. Aunque cualquier envase de palomitas dice, no use el botón de palomitas, escuche. No, queremos que tenga botón de palomitas. La verdad es que casi nadie cocina en microondas, bueno, es nadie.
pero todos tienen que tener horno de microondas y todos tienen que tener el más grande. Y si no lo tienen, y si no lo hacen, la gente se siente incompleta. Y llegamos a pensar que ya la cocina, para que esté completa, necesita tener esto. Pero no es cierto. No es una necesidad. Pero nos lo hemos impuesto más bien como una necesidad. Y si no tenemos ese horno de microondas, entonces no nos sentimos a gusto, no nos sentimos bien. Y así como esto, podemos hablar de ropa, de celulares. Ahora necesitamos el celular que ya tenga no sé cuántas funciones. Incluso ya mucha gente lo utiliza para todo menos para comunicarse. Lo utilizan como plataforma de juegos, como recordatorio, como cámara, como todo lo que hace. Y a veces, oye, pero es que no puedo contestarte o no lo puedo usar porque no tengo saldo. Pero no importa, o sea, traigo todo lo demás. Y necesitamos estas cosas. Y si no lo tenemos, nos frustramos. Cuando los índices de frustración son muy grandes, la gente se comienza a sentir mal. Y este sentimiento es el que genera esa angustia, o esa desesperación, o ese sentimiento de vacío, que no soy quien yo creo que debo de ser. Y es cuando la persona comienza a enojarse consigo misma, que a la larga es lo que va produciendo entonces aunque suene curioso, pero también volveríamos a lo mismo, la necesidad de acabar con todo, que es entonces lo que conlleva el suicidio. ¿Entre qué edades es más frecuente el suicidio? En Guanajuato lo que también mortificó mucho a las autoridades es que las principales edades van de los 15 a los 25 años. Es el núcleo de población más alto. El que le sigue inmediatamente es el de los 25 a los 40 años, pero desciende a menos de la mitad. La población más afectada son la de adolescentes, y lo más preocupante es que los adolescentes que están cursando secundaria son los que más tienden entonces a sentir esto. Por eso también es que va muy relacionado con todas estas campañas contra el bullying. Y otro dato importante es que hay más incidencia en mujeres que en hombres. Las mujeres tienden a deprimirse más todavía que los hombres, tienden a frustrarse más que los hombres, y bueno, el número de suicidios se tiende a dar más en mujeres. Aunque, bueno, una de las cosas es que, por ejemplo, se ha visto, claro, que la edad va disminuyendo, ¿no? Incluso en algunos países de primer mundo, hablemos de Japón, China, no sé, se ha visto ya en niños. Exactamente. Sí, ¿no? Y también lo que tú comentabas acerca de la frustración, donde los niños pues no les dan algo o no les resuelven lo que ellos quieren, y entonces ocasiona eso, ¿no? Pero lo que llama la atención también lo que tú dices, ¿no? Acerca de las mujeres. Por ahí yo revisé algunas cosas y hablaba de que la mujer lo intenta más veces, pero los hombres son los que son... Ah, sí. son más efectivos, vamos a decirlo así. Estamos de acuerdo, ¿no? Exacto. Y ahorita pues comenté algo acerca de lo de los países que también está sucediendo, donde se hablaba que los países de primer mundo eran los que más índice de suicidios tenían, pero ahora están viendo que también en los ahora llamados países emergentes o tercermundistas, pues está habiendo un mayor número también o en incremento más que todo, ¿no? Incremento de suicidios. Así es. Muy bien, bueno, pues vamos a hacer nuestra primera pausa y continuamos con el tema del día de hoy. El rumbo de la información lo defines con tus comentarios y tus propuestas, porque eres parte de aquí, nosotros te incluimos en ellos. Notus Política. Mi nombre es Esaú González. Aquí las sugerencias las pones tú, porque eres parte de aquí, Notus Política. El análisis de la información marca el rumbo de lo que quieres saber. Mi nombre es Sara Garibaldi. Porque eres parte de aquí, Periódico Notus. Me siento mal. ¿Qué te duele? Vamos con un especialista. Doctor Valeriano Fuentes López, médico pediatra, 8º piso, Conjunto Florida. Continuamos con la plática del día de hoy. Recuerden, suicidio, y tenemos al psicólogo Martín Antonio Rodríguez Juárez.
vamos a hablar un poco acerca de cuáles serían los factores de riesgo, que es algo muy interesante para saber acerca del suicidio. ¿Qué nos podrías hablar acerca de esto? Bueno, desde el punto de vista emocional, los factores de riesgo más significativos tienen que ver directamente con el grado de satisfacción que la persona tenga. Dicho de otra manera, ¿qué tantos éxitos personales puede tener la persona? Aquí es muy interesante porque por lo regular cuando hablamos de esto siempre se habla como que de éxitos muy grandes o muy sonoros, y no necesariamente estamos hablando de esos. Estamos hablando de los pequeños logros que uno va teniendo día con día y que nos llenan de satisfacción y que nos hacen sentir bien. Bueno, en este sentido, cuando la persona no tiene la cantidad de éxitos que puedan hacer que la persona se sienta satisfecha, comenzamos a hablar nosotros en el sentido psicológico de factores de riesgo. Porque entonces los niveles de frustración se comienzan a incrementar y se comienzan a incrementar. Y parece como la maldición. Cuando las cosas no nos salen bien, parece como que se viene una situación en cadena. Porque entonces no nos sale bien esto, y nos sale mal el otro, y nos sale mal lo otro, y nos encadenamos con una serie más que de éxitos entonces que de fracasos. Aquí lo interesante es que esos fracasos no son una casualidad, sino que van motivados también desde la misma mente inconsciente como una especie de castigo a, no te salió bien esto, entonces no te va a salir bien esto. No te salió tampoco bien esto, entonces te va a salir mal esto. Y al ratito es una frustración tremenda, que es lo que comienza a generar que la gente se comience a enojar consigo mismo. Pero cuando nosotros tenemos una cantidad de logros que nos hacen sentir bien, entonces funciona exactamente al contrario. Nos sentimos bien, nos sentimos gratificados, y eso nos brinda la suficiente confianza para enfrentarnos a otra situación, seguramente también con éxito. Y entonces la situación va muy bien. Obviamente hablar siempre de que nos van a salir bien las cosas es muy difícil, por eso hablamos de ciertos niveles. Hace un momento hablábamos de que ahora tenemos una serie de necesidades falsas, y eso es lo peligroso. Cuando las personas tienen ciertos índices de que quieren cosas que son irrealizables y que obviamente no los va a llevar hacia un éxito, entonces la gente se frustra, y esa frustración hace que le sigan saliendo mal las cosas. Y se puede ver muy fácilmente, no cuando las personas hacen berrinche, que es lo que pensaremos ahorita, sino cuando la persona se comienza a ensimismar. Cuando nosotros comenzamos a ver a alguien, ya sea adulto, sea un niño, sea un adolescente, que comienzan a volverse un poco como callados, un poco muy pensativos, que por lo regular tienen un ceño fruncido, que están entonces en posiciones corporales como a la defensiva o débiles, que están muy encerrados, que ya no se comunican, que no hay una motivación hacia hacer cosas, hacia salir, hacer cosas normales a la medida de la edad de la persona, es cuando tenemos que comenzar a pensar en factores de riesgo. Porque la persona entonces ha perdido la motivación. Y cuando se pierde la motivación para hacer cosas, para simplemente las cosas normales de la vida, entonces se está perdiendo, por decirlo así, la pila para vivir, las ganas de vivir. Y si la persona está ensimismada y sigue, piense y piense y piense, entonces algo está pasando. Otros factores que podemos darnos cuenta es que la persona huye de situaciones sociales, por ejemplo, ya no se interesa por salir, por hacer cosas nuevas, comienza a perder entonces las ganas de comer incluso, y lo más significativo, comienzan a dormir mucho, porque el sueño es una forma de desconectarse con lo que no me gusta. Entonces la gente se comienza a dormir. Entonces esas típicas medio caricaturas que están en la película son ciertas, en el sentido de que la gente deprimida se encierra en su casa, ya no tiene la motivación de comenzar a comer, prende la tele para ver qué hace y comienza a ingerir grandes cantidades de carbohidratos, porque pues obviamente para sentir el levantón de energía, aunque obviamente no se están alimentando, entonces se comen el helado, se comen los chocolates, se duermen, despiertan, siguen comiendo así,
y se encierran. Obviamente ahí estamos hablando de factores de mucho riesgo, de que la persona está a punto de atentar contra sí misma por el enojo tan grande que tiene y que ha generado. Por ejemplo, si una persona tiene el antecedente de que un familiar suicidó, ¿es un factor de riesgo? Sí, claro que sí, porque la persona va a sufrir una identificación con esa persona. No importa si es cercano o lejano, ¿no? Pero es un peso que trae. Entonces, bueno, si mi tío, si mi primo, más grave, si mi padre se suicidó, llega a ser una especie de estigma que la persona trae, ¿sí? Y entonces, en esta identificación, es más fácil que tome una decisión para atentar contra sí mismo. Se habla de las personas que tienen adicciones a drogas, alcoholismo, ¿tienen un mayor riesgo? Aquí vamos a hablar, ahora sí, de los factores que hace un momento mencioné, pero que no los tocamos, que son, por decirlo así, factores más orgánicos. Y los orgánicos para nosotros tienen que ver con cuestiones de enfermedad, ya sea física, fisiológica o emocional, clasificada ya como una cuestión patológica. ¿A qué me refiero específicamente? Desde el punto de vista psicológico-psiquiátrico, por ejemplo, las personas que sufren problemas graves de esquizofrenia, problemas o trastornos maníaco-depresivos, que ahora los famosos bipolares que les llaman, casos graves de TOC, que son los trastornos obsesivo-compulsivos, y personas con adicciones, fuertes adicciones a fármacos, a sustancias o alcohol, son personas que se ha demostrado que tienen más predisposición, obviamente, a pensar entonces en el suicidio. Sí, sí, muy interesante. Incluso gente que tiene, como dices tú, ya algo orgánico, enfermedades crónicas, ¿no? Sí. Que también les dicen, oye, tienes cáncer, pues yo antes de que se muera por esa enfermedad, pues sí, ya ellos toman esa decisión, ¿no? Exacto. ¿Verdad? Sí. En cuanto a eso. Muy bien, y ¿qué otros factores podrías comentarnos acerca de los factores de riesgo? Bueno, aquí los factores de integración familiar también van a tomar una importancia vital, porque al final no hay que dejar de tomar en cuenta que nosotros somos personas completamente gregarias, digamos. Ahora sí que aunque se escuche mal, pero así es, necesitamos vivir en manada, necesitamos vivir en sociedad y sentirnos partícipes de esta sociedad. Entonces, cuando de alguna manera no nos sentimos integrados en el contexto de la sociedad en la que nos movemos, en la familia a la que pertenecemos, entonces ese sentimiento de no pertenecer a alguien y de estar completamente solo nos hace sentir débiles, nos hace sentirnos obviamente no aceptados, no queridos, y es cuando comenzamos a tener este tipo de problemas. Y lamentablemente en la actualidad, que es tan difícil a veces encontrar familias, ya no voy a decir que sean ideales, a veces hasta funcionales simplemente, eso ha llevado a que se dé mucho el problema también del suicidio, porque a veces la aparente funcionalidad de las familias es una apariencia. Aquí hay un ejemplo muy bueno que se mencionaba en algún artículo. Ellos decían, ¿por qué programas como Los Simpson han tenido tanto éxito? En México, la familia Peluche, que tuvo tanto éxito y que todo el mundo la veíamos y nos atacábamos de risa, que al final de cuentas son casos muy claros, caricaturizados al final de cuentas, pero muy claros, de familias que son completamente disfuncionales, que nadie ejerce su papel, pero además que nos matan de risa. Y lo que a veces no nos damos cuenta es que obviamente son programas que se están mofando de una realidad que estamos viviendo. La caricaturiza y la exageran para que no nos podamos sentir agredidos al final de cuentas. Decimos, bueno, yo no estoy tan mal como los peluches, ya me siento tranquilo, ¿no? Le doy un aire, pero bueno, no estoy tan mal como los peluches, ¿no? Y me río, y hasta decimos, ay, es que mi hermana está igualita que, no sé, que la Bibi, ¿no? Y no es la normal de la familia y nos reímos. Pero es que es una realidad. Y por eso es que estos programas han tenido tanto éxito, porque de alguna manera nos identificamos con esos programas, porque muchas familias, la mayor parte lamentablemente, son completamente disfuncionales. Y eso también lleva a una frustración muy grande, porque al final nos encontramos cosas que no nos hacen sentir bien, y que en un momento dado preferimos, como dicen vulgarmente, bajarnos del camión antes de tiempo,
que en este caso sería suicidarnos, a seguir perteneciendo a un núcleo familiar o social que no nos hace sentir. ¿En qué momento, cuáles serían los datos donde hay que prender los focos rojos que nos hace sospechar que una persona se va a suicidar? ¿Cuáles serían los datos importantes para que la gente que nos ve pues ponga atención en cuanto a eso, ¿no? Hay un mito que curiosamente no es tan mito, porque se dice que la persona que se va a suicidar realmente no lo anda avisando. Por lo regular, la persona que comienza a amenazar que se va a suicidar o que va a atentar contra su vida, precisamente lo que está haciendo es pedir auxilio. O sea, no quiere decir que no lo esté pensando, sí lo ha pensado, y lo piensa de tal manera y de una forma tan contundente que le da miedo a sus mismos pensamientos. Entonces lo comienza a expresar como una ayuda para decirme deténganme, háganme caso, y bueno, eso es algo al final de cuentas bueno, porque entonces ya está requiriendo la ayuda, y hay que ayudarlos definitivamente, no es nada más de que no les hagamos caso. Aquí los peligrosos son los que no dicen nada, precisamente, porque la persona que lo comienza entonces a pensar y a pensar y a pensar y a pensar y a pensar, no lo dice. Muchas personas, muchas familias que lamentablemente han sufrido este evento, manifiestan esto, dicen, pues es que no nos dimos cuenta, es que estaba normal, sí se veía que estaba durmiendo mucho, sí se veía que estaba muy calladito, sí se veía que esto, ¿no? Que no quería salir, ¿no? Pero no le hicimos caso. Entonces, cuando la persona comienza a cambiar su conducta dramáticamente, es una señal de alarma, siempre, no solamente de suicidio, de cualquier cosa. Y entonces es cuando nosotros, sobre todo los padres, tenemos que hacer nuestra función de padres, que es precisamente porque, no sé, por decir algo, muchos papás dicen, es que íbamos a salir el fin de semana, pero es que no nos quiere acompañar, ya mejor lo dejamos para que se quede tranquilo. Pero si esto se vuelve recurrente, entonces habría que ver la forma como invitarlo. Entonces a lo mejor participar más, decir, preguntar qué es lo que quieres, qué te gustaría, hoy vamos a hacer lo que tú propones, vamos a hacer algo, pero tratar de que la persona no se quede sola. Porque cuando la persona se queda sola, lo único que está haciendo es comenzar a pensar, a pensar, a pensar, a pensar, a pensar. Y esto es lo que lleva a que se esté martirizando más aún. Y en un momento dado, esas son las señales de peligro más contundentes. Y les tenemos entonces que hacer caso. Sí, hablaba por ahí que la mujer sí en cierta manera puede avisar. O sea, puede recurrir a que le puedan ayudar, no tanto el hombre como tú comentas ahorita, ¿no? A lo mejor, otra cosa sería que a lo mejor hay algunos que hasta incluso se habla de que se empiezan a despedir, o te voy a regalar esta cosa, empiezan a quitarse de sus cosas que a lo mejor eran muy personales o que querían mucho, ¿no? En cierta manera, pero bueno, es algo que muy interesante para esto, ¿no? Y tomarlo en cuenta, porque eso es algo de lo que precisamente se trata de prevenirles, ¿no? Muy bien, pues vamos a hacer nuestra siguiente pausa y continuamos con el tema del día de hoy. El rumbo de la información lo defines con tus comentarios y tus propuestas, porque eres parte de aquí, nosotros te incluimos en ellos. Notus Política. Mi nombre es Esaú González. Aquí las sugerencias las pones tú, porque eres parte de aquí, Notus Política. El análisis de la información marca el rumbo de lo que quieres saber. Mi nombre es Sara Garibaldi. Porque eres parte de aquí, Periódico Notus. Me siento mal. ¿Qué te duele? Vamos con un especialista. Doctor Valeriano Fuentes López, médico pediatra, 8º piso, Conjunto Florida. Continuamos. Recuerden, la plática es suicidio. Y bueno, pues queremos ver que nos platique el psicólogo Martín cuáles serían las medidas de prevención acerca del suicidio. Bueno, para prevenirlo, obviamente, lo ideal desde el seno materno
es tener una excelente comunicación con los hijos, que sería lo primero. Pero esto ya está muy trillado y a mí sí me gustaría profundizar un poquito en a qué nos referimos con una buena comunicación. Tenemos que dar la oportunidad y el margen para que las personas puedan hablar de sus sentimientos abiertamente, de todos. No solamente hablar de lo bonito, sino también obviamente hablar de lo feo, de lo que me enoja, de lo que me incomoda, de lo que no me gusta, y poderlo entonces también hablar. No comúnmente se habla de esto, eso es algo que nos han educado a que eso se guarda, que no es bueno decirlo, a que no hay que mencionarlo, pero cuando no lo decimos y no se menciona, se vuelve como una olla express que va ahí guardándose, y a medida que se va guardando va a llegar un momento en que va a explotar. Entonces tenemos que dar también esa oportunidad, no solamente de señalar entonces las cosas buenas, sino también entonces las malas. En muchas familias es muy común de que contrólate y no te enojes y no digas esto, cuando también es una reacción normal, y tenemos entonces que dar también espacio a enojarnos, a expresarlo y a que se pueda decir entonces todo esto. Esa sería una de las cuestiones en las que nos podemos ayudar para que la persona. La otra cuestión es ayudar a nuestros hijos a ser muy realistas de la situación, de lo que realmente se puede o no se puede. Es muy común, ¿no?, que a los niños chiquitos, desde chiquitos, y es que eres mi campeón, y que tú eres el que puedes, y que tú eres mi príncipe, y tú eres mi princesa. Y cuando se sale a la calle y me doy cuenta de que sí soy el príncipe adentro de mi casa, porque afuera de mi casa como que no les avisaron, ¿verdad? Y que sí soy el campeón, pero no soy el campeón afuera porque hay otro que hace las cosas mejor que yo, entonces comienzo a generar toda esta frustración y todo este enojo entonces contra de mí mismo. El poder ayudar a que las personas estén en contacto con su realidad y se den cuenta de cómo son las cosas es una de las mejores medidas. Acerca comentaste algo acerca de lo del internet. Ahora hay algunos sitios donde incluso les dicen o les ayudan cómo suicidarse. Sí. ¿Qué opinas tú de esto? Bueno, ¿O qué medidas tienen que tomar los padres en cuanto a esto, ¿no? Estos sitios ha sido una especie de moda, como digo, ya en internet hay blogs, los famosos blogs para todo, y es relativamente fácil entonces encontrarlos. A veces incluso las personas que los manejan no necesariamente es que estén ellos a favor incluso del suicidio, sino que a veces es como una especie de juego, de manipulación para ver si pueden convencer a alguien de lograrlo. Lamentablemente, si llega entonces a las personas indicadas, sí puede entonces llegar a suceder, que ese es un gran conflicto. El internet, como todo, es una gran fuente de información, a veces no lo usamos tan bien, y lamentablemente quien más ahora, como todas las tecnologías nuevas, con quien más llegan es con los niños, con los jóvenes, que les saben mover, les saben entrar, saben cómo, y digo, en nuestra época a lo mejor era la televisión de que no dejen a sus hijos ver todos los programas, ¿no? Y que sugerían que los papás se sentaran con nosotros a ver ciertos programas de televisión, porque aparentemente eran muy inocentes. No sé si se acuerdan de esa famosa, la caricatura que es viejísima, es de los años 40, casi Tom y Jerry, y que uno la veía como lo más natural y lo más bonito del mundo, hasta que ya después, en los años 70, 80, se dieron cuenta que era sumamente agresiva, y que hasta en Estados Unidos la censuraron un buen tiempo para decir, oye, no, espérame, pues se la pasan estos nada más dándose en la torre unos a otros, ¿no? Entonces, algo similar pasa ahora en internet, pero a mayor escala, porque, insisto, hay muchísima información, y los papás tenemos que estar muy al pendiente de cuánto tiempo pasan nuestros hijos en el internet, y qué páginas visitan, qué es lo que ellos están viendo, qué tipo de información, porque a veces ahora ya también tendemos a pensar que todo lo que aparece en internet es la verdad, y no necesariamente es así. O sea, hay mucha información en internet que no es confiable. Entonces nosotros como padres tenemos esa obligación también de estar al pendiente. Yo sé que a veces es imposible, pero sí tenemos que limitar a veces el tiempo o el uso de internet, y para los fines sobre todo que
que sean más convenientes. En este caso ya muchas escuelas utilizan el internet para mandar tareas, para mandar trabajos, que es excelente, pero entonces nosotros tenemos que checar que realmente se esté utilizando con ese fin, porque si no llega un momento de ciertas cosas que no son ciertas y nos vamos entonces con esa idea, ¿sí? Por ejemplo, ahorita hablando de suicidio estaba recordando que una de los métodos más utilizados obviamente es colgarse por el cuello, y digo porque se ha generalizado tanto esa historia, y curiosamente es uno de los métodos menos efectivos si no lo saben hacer, y que además mucha gente no llega realmente a causarse la muerte, se lastiman terriblemente, pero no se causan la muerte porque no es nada más el hecho de colgarse, sino que tiene que tener ciertas características. Pero como se ve en las películas o se ve en las series o en lo que sea, a veces la gente piensa que es relativamente sencillo y eso ocasiona muchísimos problemas, obviamente. Entonces sí hay que estar muy al pendiente de cómo se utiliza y cómo se consigue toda esta información. Entonces, por ejemplo, si alguna persona ya intentó suicidarse y no lo logró, ¿qué hay que hacer, Martín, para esos casos? Aquí hay dos cosas. Una de ellas, o realmente la sintió la muerte tan de cerca que se asustó, y que si se asustó lo suficiente no lo va a llegar otra vez a realizar, porque al final de cuentas cualquier tipo de muerte pues tiende a ser sumamente dolorosa, obviamente. Pero si el grado de enojo y el grado de insatisfacción es muy alto, entonces es muy probable que lo vuelva entonces a intentar. Y lo va a seguir entonces intentando hasta lograrlo, lamentablemente. Entonces lo que hay que atacar ahí es la fuente de frustración que la persona tiene, y obviamente checar el estado también de salud general de la persona. Entonces sí es una persona que requiere atención, y aquí lo recomendable es que necesita una valoración neurológica, médica, psiquiátrica y psicológica, porque no es nada más algo así tan sencillo, en el que se tiene que descubrir las causas reales por las que la persona llegó a ese grado para poder atenderlo. Entonces, si se debe a algún desajuste a nivel de neurotransmisores o cosas así, bueno, se puede medicar de tal manera que se pueda prevenir. Si es un trastorno emocional, se puede intervenir. Si es un trastorno que viene desde la familia o desde la aceptación social, todo eso al final se puede intervenir, pero sí se requiere obviamente la atención en cuanto ya se detectó el problema. Muy bien. Entonces, prácticamente yo creo que aquí reconocer los factores de riesgo, eso es muy importante, y en cuanto se reconocen, bueno, pues yo creo que tiene que acudir con un profesional, tú ya lo comentaste, sí, porque esto es multidisciplinario, ¿no? Además, sí. ¿Verdad? O sea, para tratar de que en un momento dado prevenir, porque si no, aquí va avanzando como tú comentas hasta que llega un momento en que pues se acaba fatalmente con esto. Exacto. Muy bien. Y para resumir, ¿qué puedes resumir acerca de este tema? Bueno, sí es un problema muy grave y es un problema sumamente actual. Tiene que ver mucho con la forma de vida que tenemos. Nuestra forma de vida es muy práctica y se busca inmediatamente la satisfacción. Tenemos que las personas adultas y ayudar a las personas que vienen detrás de nosotros a generar niveles sanos y buenos de tolerancia a la frustración. No siempre las cosas salen como nosotros queremos. Hay muchos términos de salud mental. A mí el término de salud mental que más me gusta y más me satisface, de un psicólogo uruguayo, no, perdón, es de un psicólogo argentino, y él lo que menciona es que tenemos nosotros que tener la capacidad de darnos cuenta de la realidad y saber adaptarnos activamente a ello. Es una definición muy pequeñita, pero engloba mucha sabiduría en el sentido simplemente de que las cosas no van a ser como nosotros queremos. Nosotros nos tenemos que adaptar a la realidad no se va a adaptar a nosotros, pero no es mágico tampoco. Tenemos que trabajar para poder saber adaptarnos a esa realidad, y en la medida que la podamos entonces aceptar y adaptarnos a ella, vamos a ser más felices, vamos a ser más sanos y vamos a poder vivir de una mejor manera. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, Martín, por tu colaboración sobre este tema, que la verdad se nos hizo muy interesante para la población, porque yo creo que esto preocupa, como yo decía, pues a todo el mundo en general,
Y bueno, pues, ¿dónde te pueden localizar para cualquier solicitud de atención? Nosotros estamos en el Centro de Atención Psicológica Pro Irapuato, CAPI por sus siglas, y estamos ubicados en la calle Jaime Carrillo, número 262, en el fraccionamiento de Renovación, aquí en Irapuato, Guanajuato. Y nuestro teléfono es el CONLADA 462-624-4705. Bueno, muchas gracias. Entonces queremos agradecerle su asistencia. Igualmente, recuerden que va a estar en nuestra página www.notus.com.mx. Muchísimas gracias y hasta la próxima.